Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Coordinadora Republicana, Abajo el Volcán. Mi nombre es José Mario Salde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tenemos nuevamente la compañía de un gran amigo, especialista en temas de seguridad, ex miembro del GEIN. Estamos con José Gil. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mario. Un gusto de saludarte. Gracias por la entrevista. No, a ti por aceptar conversar con nosotros unos minutos. Mi estimado José, eh, tal vez podemos empezar la entrevista haciendo un breve comentario sobre lo que significa para la seguridad interna de nuestro país la muerte de Abimael Guzmán. Eh, ¿Se tiene algún tipo de información con respecto a alguna reacción dentro de estos remanentes senderistas la muerte de Ismael Guzmán? ¿Hay razones para sentir temor con respecto a que surja nuevamente una insurrección, ¿no?, armada de parte de sectores fanatizados dentro de este movimiento? ¿O digamos, ya prácticamente Sendero Luminoso, al menos desde el punto de vista político-militar, está liquidado? Bueno, lamento darte malas noticias, ¿no? Sendero Luminoso no está liquidado, Sendero Luminoso está en el gobierno, ¿no? Pedro Castillo representa a la coalición entre socialistas y comunistas. En este caso, los comunistas de Sendero Luminoso están detrás de Pedro Castillo. Así que Abimael Guzmán se ha ido de este mundo, pero se ha ido dejando un trabajo ya realizado por años, desde el año 2004, en que se viene ejecutando un plan que se llama el Plan de Construcción, con la creación del Movadef, con el acceso a la vida política, con diversas actividades que hoy las tenemos en el gobierno. Tenemos gente de Movadef en el Congreso, tenemos gente de Movadef en el gobierno, tenemos a Sendero Luminoso, tenemos al Pensamiento Gonzalo con sombrero. Algunos podrían pensar que en la historia política, sobre todo contemporánea, ha habido movimientos que han sido catalogados como terroristas. Por ejemplo, el movimiento independentista irlandés, el IRA, ¿no? Y que luego, digamos, pasa a constituir una fuerza política, ¿no? Igual ocurre con los Tupamaros en Uruguay, con Montoneros en Argentina. Eh, la última, creo, gran experiencia fue este proceso de paz, no sé si tú tienes ahí también algunos cuestionamientos, que se dio en Colombia entre las FARC y el gobierno de Colombia, con el premio Nobel, el expresidente, me olvidó el nombre, del expresidente de Colombia. Samper. No. El último, antes de la elección de Duque. Se me ha pasado, Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos, sí. Manuel Santos. Entonces, muchos dirían, oiga, señor José Gil, pero la historia demuestra que estos movimientos que en un momento surgieron para destruir, digamos, el Estado, que de alguna manera permitía que se mantengan las desigualdades, ¿no? Un Estado que simplemente mantenía los privilegios de la oligarquía, de la burguesía, ¿no? El Estado como instrumento esa visión cambia y entran a aceptar las reglas de la democracia y entran a la competencia política. ¿Por qué tenemos que pensar que en el caso concretamente de Sendero, este gesto de queremos participar dentro de la vida política no es válido? Bueno, porque este es digámoslo así, es un acto de magia, ¿no? Es un acto de magia de parte de Sendero, y lo voy a explicar por qué. De los movimientos que tú me has hablado, casi todos han cumplido con su misión, ¿no? El IRA cumplió con su misión, incluso muchos de ellos finalmente dijeron, bueno, pues que dejaban las armas y que dejaban, porque sus objetivos se habían cumplido. En este caso, no, porque el objetivo de Abimael Guzmán es llegar al comunismo. Previa revolución cultural,
hacer la revolución socialista y previa a la revolución socialista tomar el poder. Eso por un lado. O sea, la misión de Sendero Luminoso y del MRTA no ha culminado. No Su ha misión es cambiado, no llegar. ha cambiado. No ha culminado y No tampoco ha ha, cambiado. no ha culminado ni ha cambiado. Ok. Ni ha cambiado. Entonces, los objetivos continúan. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, de ninguna organización, salvo de las FARC, se encontró en este proceso de paz documentos secretos en los que hayan revelado, como en el caso de Sendero Luminoso, que construyen un ejército guerrillero popular, que es más, actúa en las marchas, actúa en las movilizaciones. El documento, que se llama Plan de Construcción, que está dentro de un proceso judicial, es el documento estratégico. O sea, a espaldas de lo que le dicen a la gente, construyen un ejército guerrillero popular. A espaldas de lo que le dicen a la gente, Sendero Luminoso se ha fortalecido, ha crecido y le siguen mintiendo al país, ¿no? Por puro leninismo. Lenin decía que el partido, para que surja, tiene que ser clandestino y se mantiene clandestino. ¿Cómo demostramos eso? Las dos operaciones policiales, la Perseo y Olimpo, realizado hace un par de años por la DIRCOTE, cuando le infiltraron gente a Sendero Luminoso y sacaron a la luz que había Sendero Luminoso detrás del Movadef. Por eso decimos con absoluta solvencia profesional y con conocimiento de causa de que Sendero Luminoso está gobernando. Bien. Opinión que seguramente un sector importante de la izquierda no lo va a aceptar, ¿no? Oh, sí, obviamente, pero Yo, bueno, creo que sí lo está terminando por aceptar, ¿no? Muchos de los que votaron a favor de Lápiz, ¿no? Que creían que los que estábamos terruqueando simplemente queríamos que gane Keiko Fujimori, sin darse cuenta de la magia que estaba haciendo Sendero, ¿no es cierto? De presentar un candidato, de presentar a alguien sin antecedentes natos, pero al final nos estaba metiendo el caballo de Troya, ¿no? Entonces, o hoy sea se ha que no dado, era, o sea que no era lápiz, era un cartucho de dinamita. era un cartucho de dinamita que nos estaba metiendo, o sea, muchos de los que hoy les llaman pues los cojudignos, los dignos, se han dado cuenta, incluso miembros de prensa, renombrados periodistas, han comenzado a retrucar y a decir, lo hicimos mal, ¿no? Bueno, intentar decirlo lo hicimos mal, porque realmente indujeron a la población a los brazos de Sendero Luminoso y del MRTA también, ¿no? Pero yo creo, mi querido José, que también hay una gran responsabilidad de la derecha, ¿no? Digamos, entendiéndose por derecha aquel sector que se opone a la izquierda, básicamente. Es decir, los que no son marxistas, los que creen que el camino que deben seguir las sociedades son sociedades abiertas, plurales, libres, ¿no? Creo que en ese sentido ambos coincidimos, ¿no? Que ese debe ser el camino, ¿no? Pero yo recuerdo, yo era chico en ese momento, yo tenía creo que 8 años, menos, no, tenía menos, tenía 6 años, cuando atrapan a Ismael Guzmán, me acuerdo claramente que hacía el gesto, ¿no? Y claro, luego, ya en la universidad, comencé a leer pues a Gramsci, ¿no? Algunos autores marxistas, y logré entender el gesto, ¿no? Realmente yo creo que Sendero ya ganó. O sea, no solamente porque esté en el gobierno, ¿no? Digamos, la teoría que se está manejando actualmente, ¿no? Y que tiene, digamos, fuertes pruebas e indicios de que es así. Pero bueno, vamos a dejar eso a un lado, ¿ya? Porque está todavía dentro de lo que es lo debatible políticamente hablando. En el plano ideológico, Sendero ya ganó. O sea, Sendero ya tomó los centros de producción del conocimiento e infiltró ideas filomarxistas, ¿no? En las principales universidades del país. Entonces, las élites culturales, académicas, tienen pues ahora una mayor, son más exquisitos al momento de tratar al marxismo como una ideología, ¿no? Aceptan algunas cosas del marxismo, ¿no? Sin entender que, digamos, la esencia del marxismo es ser una ideología totalitaria, ¿no? Entonces, yo creo que al menos en el plano de la batalla cultural e ideológica que se tiene que llevar a cabo en los centros de producción del conocimiento, como decía Gramsci, ¿no? Ellos ya han ganado, ¿no? Y esto es lo que se suele llamar
desde una perspectiva, digamos, más suave, el caviarismo, ¿no? Y de una perspectiva más dura, ya serían pues los sectores radicalizados dentro de la izquierda, que todavía se mantienen, como Bermejo, como Cerrón, ¿no? Que pareciera que se han quedado pues en la década de la Guerra Fría, ¿no? Todavía no, para ellos todavía no ha sido liquidada la Unión Soviética, todavía viven en esa época. ¿Tú crees que es así? ¿Tú crees que al menos en el plano del conocimiento han ganado? Mira, yo creo que están avanzando en sus propósitos, nos están ganando el vivo y aquí partimos toda esta intervención tuya en dos partes, mi respuesta en dos partes. En la primera parte te puedo decir de que no son los responsables la derecha, los responsables somos todos. En 1992, el Perú tuvo la oportunidad con la captura de Guzmán de cambiar la historia, que hoy día no la estuviéramos viviendo en todos los aspectos, económico, político, social, moral, ético. La captura de Guzmán fue una promesa histórica. Pero ¿qué hicimos? Uno, los ciudadanos no hicimos relevo generacional. No le contamos a las siguientes generaciones lo que había pasado, por vergüenza, por miedo, por desinterés, por querer olvidar, por lo que fuera. Los ciudadanos no hicimos nuestra chamba. En segundo lugar, los gobiernos, los siguientes gobiernos, hasta hoy, no hicieron su chamba. ¿Por qué? Porque desde el gobierno de Fujimori no se presentó una verdadera política de Estado contra el terrorismo en la que tenga que incluir una estrategia educativa perfecta, sin errores, para tener una juventud y generaciones de personas yendo por el camino correcto de la historia. Y en tercer lugar, los partidos políticos no hicieron su trabajo. Abandonaron todos los partidos políticos, incluso los partidos de la izquierda, en algunos casos, abandonaron a los jóvenes, a los trabajadores, a los barrios, a los más pobres, y solamente aparecían para las elecciones. Esta borracherita de poder que nos dio cuando capturamos a Guzmán, ya habíamos triunfado sobre el terrorismo, ya le pisamos la cabeza a la serpiente, nos está costando hoy varios picotazos en la pierna. Se ganó una batalla, pero no la guerra, ¿no? Pero no la guerra, porque faltaba la guerra ideológica, ¿no? La guerra política que no se dio finalmente. Así que todos de alguna forma somos responsables y soy el primero en reconocerlo, que no hice los esfuerzos por seguir haciendo docencia de este tema de manera pública. Pero Lo es tú no crees que, por ejemplo, lo que comentas, ¿no? Que es prácticamente construir un relato de lo sucedido, ¿no? Y enseñar a las nuevas generaciones, a los jóvenes, lo que ocurrió para que no se repita, ¿no? Pero esto ya se ha experimentado, por ejemplo, en España, ¿no? Se ha replanteado lo que significó en su momento el franquismo, y hay toda una política ahora de sacar pues los bustos, los monumentos, cambiar el nombre a las calles, de todo lo que representó el franquismo en su momento, ¿no? En América Latina, pues, por ejemplo, en Argentina surge una comisión de la verdad, no me acuerdo el nombre exactamente, acá tuvimos una comisión de la verdad, que se encarga de investigar, ¿no? Los hechos que ocurrieron, ¿no? Y tal vez fue la primera, digamos, interpretación de los hechos acontecidos, autorizada, ¿no? Digamos, y avalada por el gobierno, y de alguna manera por algunos sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que en la historia, ¿no? Uno podría decir, la escriben los vencedores. Y luego, cuando los vencedores ya no están en el poder, los que surgen, los sectores emergentes, pueden reinterpretarla, ¿no? En este caso no ocurrió ni sí. uno ni otro, ¿no? Lo que tenemos es, digamos, creo sí, intentos, y ahora sí coincido plenamente contigo, de parte de la izquierda, de hacer una nueva interpretación de la historia, ¿no? Que son digamos, los mensajes que lanza el profesor Castillo, ¿no? Dentro de las pocas frases que logra articular con cierta lucidez y conocimiento del idioma el castellano, Castillo lanza esos mensajes, ¿no? Que son medios de reivindicativos, de apelar al resentimiento, ¿no? Y que
indudablemente pues tienen un trasfondo de interpretación histórica, ¿no? Sí, pero básicamente su discurso es por la vena sindical, ¿no? Que le permite manejar un lenguaje. Pero aquí sí voy a discrepar contigo. ¿Por qué? Porque si en el 92 se hubiera dado una política de Estado que tenga que ver con la educación, que tenga que ver con cerrar ese tema y que la gente sepa qué es lo que pasó, si no hubiéramos tenido una izquierda tan dinámica, productiva, en todo su espectro, desde el rojo más escarlata hasta el rosadito más tenue, trabajando, sencillamente nos hubiéramos olvidado todos. Pero ¿qué pasó? Que al siguiente día de la captura de Guzmán, la izquierda y los más radicales, como los propios senderistas, iniciaron un proceso de crear una narrativa para edulcorar, para relativizar lo que realmente fue el terrorismo en el Perú, de tal forma que en 2021 la gente odia a Keiko Fujimori y le da penita a Abimael Guzmán. Es como una suerte de abuelito, ¿no? El abuelito. Claro, esta relativización de las cosas, a los jóvenes hablando ya no de revolución, sino de justicia social y de luchadores sociales, es el resultado de un trabajo que lo que no hicimos nosotros, tú, yo, o perdón, los adultos de mi época, el gobierno o los gobiernos y los partidos políticos, lo hizo la izquierda, 20, 30 años construyendo una nueva narrativa, ¿no? Y entonces, y es difícil porque a ti te pueden decir, mira, acusar de queiquista o de fujimorista y estás frito, pescadito, porque todo el mundo te va a acusar de queiquista y de fujimorista. Y te quedas con esa mancha de acero en la piel, ¿no? Entonces, Pero hay más alternativas fuera del fujimorismo, ¿no? Es decir, no necesariamente el asumir posiciones en contra del terrorismo, en contra de estos movimientos radicales, implica adherirse al fujimorismo, ¿no? Yo creo que hay que crear alternativas, ¿no? Porque también pienso que históricamente el fujimorismo está mostrando señales de agotamiento, ¿no? Y quiero hacerte, nuevamente, gracias, José, por aceptar la entrevista. Y como yo sé que tú eres un demócrata y acepta la discrepancia, ¿no? Yo te respondo, ¿no? Lo que tú dices de ese trabajo, pero ¿cómo se podía hacer eso si las universidades seguían tomadas por Pate Roja? O sea, ¿cómo pedirles a las universidades, por ejemplo, ¿no? O a los colegios, ¿no? Nacionales, que se haga este trabajo de crear, pues, una suerte de relato o interpretación de lo que aconteció, etc., si los que deberían actuar como, digamos, mecanismos de transmisión del conocimiento, que eran los maestros, seguían siendo recontra rojos? Pate Roja sigue gobernando las universidades. Pate Roja sigue gobernando, al menos las públicas, siguen infiltrados y siguen generando una interpretación sesgada, ¿no? De la historia a partir de un marxismo mal entendido, porque ni siquiera han entendido bien el marxismo, ¿no? Es un marxismo de manual, ¿no? Y sobre todo se han posicionado en algunas facultades, como por ejemplo la Facultad de Educación, ¿no? Las facultades de educación son bien radicales en las universidades públicas, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cómo, pues, José? ¿Cómo podemos trabajar en este proceso de crear una narrativa que fue necesario, y coincido contigo, si no tenías pues a la gente, si la gente todavía seguía creyendo que Abimael pues era simplemente un error, ¿no? No, era un error sí, en el camino hacia el socialismo, ¿no? lo que pasa es que lo hostigante de la época de Abimael Guzmán, lo hostigante de la violencia, del crimen, de la besanía con la que actuaban, fue una oportunidad para los demócratas, para los libertarios. Era una oportunidad para cambiar la narrativa, para hacer la lucha política en las universidades, para cambiar la tendencia de estos profesores. O sea, esto era un trabajo de unidad nacional, de todos juntos vamos a romper con esta tradición, vamos a cambiar la currícula, vamos a ponerle crítica al materialismo dialéctico, al curso de materialismo dialéctico. O sea,
era el momento para iniciar un proceso de limpieza ideológica o de equilibrio ideológico en todo caso, ¿no es cierto? Dándole la oportunidad a los jóvenes de tener toda la cultura o la educación posible para equilibrar ese conocimiento y no tener el estado de cosas que tenemos hoy aquí, ¿no? En materia económica, en materia social. No olvidemos que de alguna u otra forma más tiempo ha gobernado la izquierda que la derecha, ¿no? Porque después de Fujimori casi todos han estado, los que ahora se llaman, nos hicieron creer que eran de centro, al final terminaron en la izquierda, y en la izquierda radical, como los conocidos los progresistas, ¿no? Entonces, todo esto puede ser revertido si es que hoy realmente aprenden la lección y tenemos a una derecha o a unos libertarios y demócratas uniéndose, ¿no? Y en ese trabajo estamos. En mi caso estoy trabajando con algunos colectivos, con varios colectivos, y estamos buscando más colectivos porque mi misión es una. Mi misión es enseñar, hacer docencia de qué se trata este fenómeno con detalles, con pelos y señales, porque si la gente no está convencida, si no hay convicción de lo que estamos enfrentando, no hay compromiso. Esa es mi misión y en segundo lugar decirles que hay solución y contarles cuáles son las soluciones. Ese es mi propósito ahora, ¿no? Y continuaremos conversando de este tema que creo es fundamental para entender la actual situación, ¿no? No podemos entender a cómo hemos llegado a esto si es que no, como tú mencionabas, no hay una interpretación de lo que ocurrió, ¿no? Y eso es algo que nos está faltando. José, te agradezco nuevamente. Estamos con José Gil. Él ha sido miembro del GEIN, es especialista en temas de seguridad y amigo de esta casa. Gracias, José, por darnos estos minutos y espero que podamos pronto continuar esta charla que no debería acabar nunca. Deberíamos seguir hablando de estos temas. Son importantes, indudablemente, sobre todo para las nuevas generaciones. Te mando desde Arequipa un fuerte abrazo. Un gran abrazo para el equipo. Ojalá podré estar pronto por allá. Gracias, buenas noches. Siempre bienvenido. Te mando un abrazo, José. Gracias. Gracias. Gracias.